Muy buenas tardes, alumnos. Nos encontramos en una microclase más. Como bien le había comentado, hemos dado inicio al eje temático número 2, que es gestión de los servicios de enfermería en el hospital. Como pudieron observar en la microclase que ha sido publicada anteriormente, a esta hemos tratado sobre el primer tema del eje temático número 2, que habla sobre la dirección de enfermería, ¿sí? Y también en cuanto a su organización y la dirección de los servicios de enfermería. Bien, ahora vamos a continuar con el segundo tema, ¿sí? De este eje temático número 2, que habla sobre la administración del personal, así como también del proceso de selección, ¿sí? También del cálculo de personal, de la evaluación de desempeño, en cuanto también a la capacitación, las relaciones y el equipo de salud, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la gestión del talento, es un área comúnmente considerada como muy sensible, ¿sí? A lo que tenga que ver en cuanto a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Esto es contingente, ¿sí? Y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, así como también de la estructura organizacional adoptada, también las características del contexto ambiental, el negocio, de las organizaciones, la tecnología utilizada, así como también de los procesos internos y con un sinfín de otras variables, ¿sí? Bien. En cuanto a los objetivos de la gestión del talento humano, en las organizaciones de enfermería es una función que va a permitir o que permite la colaboración eficaz de las personas, ¿sí? Esto hace referencia, obviamente, a los empleados, funcionarios, el recurso humano y así como también a cualquier otra denominación que puede ser utilizada, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que se pueda alcanzar los objetivos organizacionales, ¿sí? O sea, de la organización, y también aquellos objetivos individuales en cuanto a la expresión, así que tenga que ver de la administración de los recursos humanos, ¿sí? Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una organización. Esto va a depender de la manera de cómo se trate, ¿sí? En cuanto a la planeación de los talentos humanos, la planeación de los recursos humanos es todo aquello que nos va a permitir, ¿sí? O nos permite ubicar exclusivamente a las personas en el puesto de trabajo adecuado, ¿sí? Obviamente en cuanto y tenga los conocimientos, las aptitudes, la actitud, así como también la habilidad necesaria, ¿sí? Esto, o sea, para cubrir ese puesto. Esto lo que nos va a permitir o nos va a garantizar más que nada es el desempeño eficiente, ¿sí? De ese personal y del el logro de las metas establecidas, ¿sí? ¿Por qué es importante o para qué planear el talento humano? En cuanto en el proceso de planeación, eh, se realiza básicamente para conocer sobre el recurso actual y disponer de cuándo se requiera, ¿sí? Esto quiere decir, como bien hablábamos, en cuanto al personal, la planeación, teniendo en cuenta todos aquellos factores en cuanto a conocimiento, las aptitudes, las habilidades necesarias, ¿sí? Que esto es lo que nos va a permitir o garantizar va a ser el desempeño eficiente de ese personal y va a permitir o va a conducir hacia el logro o al cumplimiento de las metas, así como también de los objetivos que tengan planteados en ese sector en el cual se desempeña ese personal, ¿sí? Continuando con lo que tenga que ver para qué se plantea
el talento humano, aparte de conocer, obviamente, como mencionaba, el recurso, también va a permitir una optimización de mejorar lo que tenga que ver en cuanto al talento humano, ¿sí? En cuanto a ese personal, a ese recurso humano, ¿sí? También lo que va a permitir la planeación del talento humano es garantizar la calidad en cuanto y tenga que ver, por ejemplo, en enfermería de los cuidados que realice, la calidad de los empleados que tiene, ¿sí? Ya sean cualitativa y cuantitativamente. También va a permitir determinar las necesidades, ¿sí? Aquellas necesidades, por ejemplo, de capacitación y de promoción del personal, ¿sí? Muy bien. Esto entonces tiene que ver en cuanto a para qué planear el talento humano, ¿sí? En cuanto a los beneficios de la planeación del talento humano, podemos mencionar, son innumerables, ¿sí? Son varias, pero estas fueron una de las más importantes que quise destacar en esta microclase, ¿sí? Entonces, en cuanto a los beneficios de la planeación del talento humano, nos va a permitir o nos permite, ¿sí? Cubrir aquellas vacantes con mayor eficacia y recursos, ¿sí? En cuanto a tiempo también. Lo que va a permitir también es planear el recurso humano, ¿sí? Garantizando un personal acorde a las necesidades que tenga la organización o en nuestro caso de enfermería del servicio, ¿sí? También el beneficio y uno de los importantes que tiene la planeación del talento humano es que fomenta la disciplina y la organización del mismo, ¿sí? Y también disminuye, digamos, lo que tenga que ver en cuanto a la contratación imprevistas de empleados, de aquellos que exclusivamente no cumplen o no poseen aquellos factores o condicionantes en cuanto a las habilidades y así como también a todo lo que tenga que ver con la competencia requerida, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que disminuya, digamos, las equivocaciones y así como también costos en cuanto a contrataciones, ¿sí? Inadecuadas para la organización o para la entidad a la cual estén requiriendo, ¿sí? Muy bien. Continuando en cuanto al desarrollo del tema de hoy, ahora vamos a pasar a hablar en todo lo que tenga que ver en cuanto a la selección y reclutamiento, ¿sí? Para empezar vamos a definir ¿sí? Lo que entendemos o lo que implica y conlleva el reclutamiento. Dice que es un conjunto de procedimientos, ¿sí? Que tienden a atraer candidatos que van a ser potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es una actividad fundamental del programa de gestión de recursos humanos, ¿sí? De cualquier tipo de institución o de una institución u organización. En cuanto a la selección y reclutamiento, los candidatos potencialmente cualificados, estos candidatos podrán conseguirse, ¿sí? A través de fuentes internas o externas, ya sea de la organización o de la institución de salud, ¿sí? La indicación del proceso de reclutamiento va a depender directamente de la decisión de línea, ¿sí? O sea, del orden jerárquico, ¿sí? Como el reclutamiento es una función de staff, sus actos dependen de una decisión en línea, como decía anteriormente, y generalmente está denominada por requerimientos de empleado o requerimientos de personal, ¿sí? Esta selección y reclutamiento del personal es un tipo de actividad que por objeto inmediato va a atraer a los candidatos, ¿sí? Para seleccionar los futuros participantes de la organización o de la institución
que esté desarrollando ese proceso, ¿sí? Muy bien. Continuando, en cuanto a la selección y el reclutamiento de recursos humanos, debe considerarse como dos fases, pero de un mismo proceso, ¿sí? Ya que la selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, ¿sí? Aquel que tenga obviamente las mayores posibilidades o cualidades o características, así como también de factores de ajustarse al cargo vacante, ¿sí? Puede definirse la selección de recursos humanos como la escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado o entre los candidatos reclutados aquellos más adecuados a los cargos existentes, ¿sí? De esa empresa u organización o así como también de cualquier tipo de institución, ¿sí? En nuestro caso que hablamos de enfermería, pueden ser algunos sanatorios, hospitales, entre otros, ¿sí? Esto lo que va a hacer, obviamente, es con una mirada a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de ese profesional o personal, ¿sí? Teniendo en cuenta la adecuación del hombre al cargo y así como también la eficiencia del hombre al cargo. Muy bien. Eso entonces en cuanto al proceso de selección y reclutamiento de personal, ¿sí? Ahora vamos a pasar a todo aquello que tiene que ver el tema en cuanto al cálculo de dotación. Obviamente del personal de enfermería, ¿sí? Dice que la gestión de los recursos humanos en enfermería, sistemas para la dotación de personal, la determinación de planteles de enfermería es un proceso muy complejo, ¿sí? Por los numerosos y variados factores que van a incidir en ella, ¿sí? Muchos autores afirman que no hay ningún sistema que se utilice universalmente o sea aplicable para calcular la dotación del personal, ¿sí? De todos modos, son varios los métodos que van a permitir o que permiten con cierta objetividad el cálculo, ¿sí? El cálculo del personal de enfermería es una operación matemática, ¿sí? Cuyo propósito es determinar el número de enfermeros que se requiere para dotar un servicio de salud específico de aquellos recursos humanos que son indispensables para el funcionamiento de ese servicio de salud específico, ¿sí? Muy bien. Existen elementos que deben considerarse y tener en cuenta al momento del cálculo del personal, ¿sí? Estos elementos son la capacidad instalada de los servicios, o sea, del servicio que va a necesitar personal. Segundo, la complejidad de los tratamientos médicos y de enfermedad que requieren los usuarios, así como también indicador según el área de atención y sistemas de organización de la institución. Entonces, estos son los cuatro elementos que deben tener en cuenta al momento de realizar el cálculo de la dotación de personal, ¿sí? En cuanto a los indicadores, existen 5 categorías para la atención de enfermería, que son aceptadas y aplicables para el suministro de personal. Estos indicadores son los cuidados mínimos que van a realizar, los cuidados parciales, atención directa, cuidados intensivos intermedios y los cuidados
intensivos propiamente dichos, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de los indicadores para el cálculo del personal de enfermería, según el tratamiento, nos referimos, como bien había mencionado, a las categorías de tratamiento. Cuando hablamos de los cuidados mínimos, o sea, aquellos de convalecencia, consulta externa, atención domiciliaria y algún tipo de franca recuperación, ¿sí? Las horas necesarias para estos cuidados mínimos en 24 horas van a ser de 1 a 2 horas, ¿sí? Para aquellos cuidados parciales que realizan hospitalización no grave o delicados, las horas necesarias en 24 horas para este tipo de cuidados van a ser de 3 a 4 horas, ¿sí? Tercero, para la atención directa, en cuanto a aquellos pacientes que se encuentran delicados o aquellos pacientes que estén con una cirugía, así como también pacientes pediátricos y prematuros, para este tipo de indicadores vamos a necesitar, en cuanto a la atención directa, las horas necesarias en 24 horas van a ser de 5 a 6 horas, ¿sí? Para los cuidados intensivos intermedios, tenemos en este tipo de cuidados intensivos intermedios, tenemos a los pacientes de urgencia, ¿sí? Con una necesidad, por ejemplo, de reanimación, son pacientes graves y pacientes con tratamientos complejos, y así como también en vías de recuperación de los mismos, ¿sí? Horas necesarias para este tipo de cuidados intensivos intermedios en 24 horas es de 7 a 8 horas, ¿sí? Y por último, tenemos los cuidados intensivos, en el cual engloba o establecen a los pacientes graves que se van a encontrar en una fase muy complicada del tratamiento, ¿sí? Son aquellos pacientes también, por ejemplo, que están cursando un postoperatorio inmediato o pacientes con tratamiento de tercer nivel de atención médica, ¿sí? O sea, atenciones más complejas. Las horas necesarias en 24 horas para este tipo de cuidados intensivos son entre 10 y 14 horas, ¿sí? Muy bien. Continuando, en cuanto a estas, las diferentes denominaciones por especialidad médica que son comunes en los sistemas de salud, conforman la base para establecer los indicadores del personal de enfermería necesario en los servicios, ¿sí? Los servicios de los hospitales representan los tipos de especialidad médica que se toman en cuenta para calcular el personal de enfermería, ¿sí? Y el correspondiente suministro de los mismos. Cuando hablamos de tipos de servicios, nos referimos obviamente a los servicios de cirugía, de medicina interna, de gineco-obstetricia, de pediatría, eh, de neonatología, terapia intensiva o servicios de urgencia, ¿sí? Continuando con el cálculo de dotación de personal, tenemos las pautas para determinar el plantel básico funcional, ¿sí? Es según acá en la provincia de Corrientes tenemos la resolución número 371 del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, que fue el 10 de marzo del 2008 y aprueba la normativa de cálculo para recurso humano en servicio de enfermería de salud con y sin internación, ¿sí?
Esta normativa provincial, o sea acá la de Corrientes, establece los procedimientos de cálculo para establecimientos de salud con internación, servicios, o sea, de atención directa, ¿sí? Y atención indirecta. Establecimientos de salud sin internación y establece las horas de dedicación de enfermería de acuerdo al tipo de servicio en el que se encuentra, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los procedimientos para o sea, lo que es calcular el personal de enfermería, tenemos el procedimiento para calcular el mismo, tenemos y es necesario en cuanto a los servicios, se realiza con estos pasos siguientes, ¿sí? La cantidad de cama existente según el censo hospitalario, el promedio anual de la tasa de ocupación, ¿sí? De camas del servicio en valor porcentual, ¿sí? Según la publicación de producción hospitalaria de la Dirección de Estadísticas. Por ejemplo, 100 se multiplica por 1 y si es menos es un número decimal. Por ejemplo, el 80% se multiplica por 0,8, ¿sí? El promedio de horas diarias de dedicación del personal de enfermería por servicio, tenemos los días laborales de la semana, que son 7, las horas semanales de atención de enfermería, según norma vigente, es de 40, ¿sí? Y el porcentaje estimado de ausentismo, que es el 45%, o sea, se multiplica por 0,45. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver la fórmula que utilizamos para lo que tenga que ver en cuanto al cálculo, ¿sí? Muy bien. Esto entonces era en cuanto al cálculo de dotación de personal de enfermería y como bien le había dicho, es la resolución número 371 que fue sancionada en Corrientes, esto es normativa de Corrientes, el 10 de marzo del 2008. Les sugiero que la descarguen del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, esa resolución, para poder realizar los tipos de ejercicios, ¿sí?